Muy bien, buenos días. 8 y 6 de la mañana del día 5 de octubre. Vamos a iniciar o dar inicio al curso de matemática de hoy. El tema que vamos a aperturar es de la unidad número 8, regla de 3. En realidad, regla de 3 es un tema que es la continuación de lo que hemos venido viendo en el tema de matemática y que ha iniciado pues desde razones y proporciones, ¿no? Razones y proporciones, nos ha aperturado el estudio de magnitudes proporcionales. Ya sabemos entonces lo que es una magnitud de P, cómo se representa gráficamente, qué es una magnitud IP, cómo se representa gráficamente. Bien, entonces esos conocimientos nos ayudan a poder entender la regla de 3, ¿no? La regla de 3. Eh, Vamos a ver dos tipos de regla de 3, la simple y la compuesta. La regla de 3 simple a su vez se subdivide en dos, que son la regla de 3 directa, simple directa, y la regla de 3 simple inversa. No olvidar, regla de 3 simple directa y regla de 3 simple inversa. En la regla compuesta se llama así porque ya contiene una mezcla o una combinación de magnitudes que son directamente proporcionales y también que son inversamente proporcionales. En el manual nos propone un método de resolución que también está bien, y les voy a adicionalmente a dar otro método que yo siempre enseño, que es un poquito más práctico para poder resolver casos de regla de 3 compuesta, pero eso sí, hay que afinar un poquito el razonamiento. ¿Para qué? Para poder determinar si dos o más magnitudes son dp o si son IP, ¿no? IP es inversamente proporcional, quiere decir que cuando uno aumenta el otro disminuye o viceversa. dp es directamente proporcional, quiere decir cuando uno aumenta el otro también aumenta, o también lo contrario, ¿no? Si uno disminuye el otro también disminuye. Muy bien, vemos acá. Vamos con este ejemplo, lo vamos a recortar. Ya sé que está resuelto ahí, pero ahí está. Nos dice que 3 limas cuestan 144 soles, ¿no? ¿Cuánto se pagará por 7 limas iguales que las primeras? Las limas son pues una herramienta en mecánica que se utiliza pues para poder desgastar, ¿no?, cierta superficie, ¿no? También lo utilizan en mecánica, lo utilizan en carpintería, ¿no? Incluso también en los centros de belleza, que son las limas para uñas, ¿verdad? Bien, para interpretar el caso siempre es bueno ordenarlo. ¿Cómo vamos a ordenar? De la siguiente manera. Vamos a escribir verticalmente el valor de las magnitudes. Estoy poniendo mag 1, mag 2, o sea, magnitud 1 verticalmente. Voy a apuntar todos los datos que hay sobre la magnitud 1. Y magnitud 2 también verticalmente todos los datos que hay sobre la magnitud 2. Y en forma horizontal van a venir pues los enunciados y la pregunta. Los enunciados, ¿no? Y casi siempre en la segunda fila va a ser la pregunta. Bien, ¿qué estamos comparando acá? Aquí estamos comparando cantidad, ¿correcto? Entonces la magnitud 1 va a representar cantidad, o sea, cuántos, ¿no? Y también estamos comparando costo, cuánto cuesta, ¿no? Entonces la magnitud 2 va a representar costo.
Obviamente, si hablo de costo, estamos hablando de una magnitud que se mide en factor de moneda, en este caso el símbolo de nuestra moneda, ¿no? Muy bien. En la primera fila vamos a apuntar, en la primera fila, esta es la primera fila, los primeros datos del enunciado. Nos dice 3 limas. Entonces, si hemos determinado que la cantidad va a ir en la primera magnitud, entonces acá pongo 3 limas. ¿Correcto? ¿Cuesta cuánto? 144 soles. 144 soles. Miren, entonces he respetado ese orden que hemos puesto al inicio. Si bien es cierto, el enunciado no nos dicen que debemos organizar como magnitud 1, magnitud 2, pero es recomendable organizar nuestra información que nosotros leemos de los enunciados de una manera ordenada. ¿Por qué digo de una manera ordenada? Porque si nosotros trabajamos en forma desordenada, no vamos a tener pues ese cuidado en apuntar. Si en la primera magnitud hemos dicho que vamos a trabajar con limas, de repente por ahí alguien se va a olvidar y va a poner acá moneda, una X cantidad de moneda. Tampoco se trata de eso, o sea, en las columnas se respeta. Si hemos dicho que en la primera columna vamos a poner cantidad, todo lo que esté en esa columna solamente va a representar valores de cantidad. Si hemos dicho que en la segunda columna, que representa la magnitud 2, vamos a hablar de costos, todo lo que ingresemos en la segunda columna va a representar unidad de costo. La segunda fila casi siempre es el valor de la pregunta, o sea, la parte del enunciado que está en el signo de interrogación. Nos preguntan cuánto se pagará, o sea, cuánto se pagará costo, y la magnitud costo está acá, y si no se conoce le pongo el valor de X, es el costo. Por 7 limas iguales que las primeras, entonces cantidad, 7 limas. Muy bien. Ahora, hay que analizar, una vez apuntado, hay que analizar si esas dos magnitudes son DP o si son IP. Y hay que analizar leyéndolo, ¿no? Y razonando. 3 limas están 144 soles. 3 limas, ¿no? Por 7 limas, o sea, por más cantidad, ¿no? Cuanto yo quiero más cantidad, ¿pagaré más o menos dinero? Pues vamos a pagar más dinero, ¿verdad? Entonces, a más cantidad de limas, mayor será el costo que voy a desembolsar. Por lo tanto, si la cantidad aumenta, el costo aumenta, ¿no? Entonces estamos en un caso de magnitudes DP, o sea, directamente proporcionales. Y si las magnitudes son DP, entonces estamos en la regla de 3 simple directa. Si estamos en la regla de 3 simple directa, o sea, DP, ¿no? ¿Por qué es DP? Nuevamente repito, por lo que está ingresando. Es DP porque, mira, acá por 3 limas voy a pagar, por 3 limas voy a pagar 144 soles. Por 7 limas, o sea, por más cantidad. Si es por más cantidad, obviamente voy a pagar más, no voy a pagar menos, ¿verdad? Si quiero más cantidad, debo pagar más. Entonces está aumentando la cantidad de limas que yo quiero comprar, y está aumentando la cantidad o el costo que voy a tener que desembolsar. Uno aumenta, el otro también aumenta. Entonces, si los dos aumentan, o por lo contrario, si los dos disminuyen, en este caso están aumentando, se trata de magnitudes directamente proporcionales. ¿Correcto? No olviden, directamente proporcionales. Y acá les voy a enseñar el método de los signos, ¿ya? Que nos va a servir hasta lo que son compuestas. Yo sé que en el manual te enseña con una que te propone acá poner una aspa. También es correcto. Les voy a enseñar otro más, ¿ya? ¿Cuál es ese otro más? Miren, si es DP, ojo, si es DP, siempre en la magnitud donde está la incógnita, arriba se pone más. Ya, voy a poner más en la magnitud que donde está la incógnita, siempre, ¿correcto? Siempre. Muy bien. Entonces, si razono que es DP, si es DP, abajo ponemos más, arriba menos. Si es DP, abajo ponemos más, arriba en las otras magnitudes. ¿Ok? En las otras magnitudes. ¿Qué vamos a lograr con esto? Lo siguiente.
Para calcular el valor de x, entonces, solamente hay que multiplicar todos los positivos arriba y todos los negativos abajo. ¿Quiénes son los positivos? 7 limas por el costo de 144 soles. Y en el denominador 13 limas. Muy bien. Ese signo solamente me ayuda a la ubicación. Solo me ayuda a la ubicación. No es que sea negativo. Todo lo que tenga el signo de cruz va en el numerador. Y lo que no, lo que tenga el signo de negativo va en el denominador. Pero no es que la cantidad sea negativo. Entonces acá reduzco las magnitudes que tengo que reducir. Por ejemplo, limas con limas se elimina. ¿Cierto? Limas con limas se eliminan. Podemos extraer tercia. Tercia de 3 es 1. Tercia de 144. 3 por 4 es 12. Llevo 2. Pongo 2 bajo 2. 24. 48, ¿verdad? ¿Sí? 3 por 8, 24. Llevo 2. 3 por 4, 12. Más 2, 14. Bien. Entonces me queda 7 por y soles 48. X es igual a 7 por 48. 7 por 8, 56. Llevo 5. 7 por 4, 28. Más 5. No, 33. ¿Pero 33 qué? Entonces, por 7 limas voy a pagar en total 336 soles, ¿no? Esto también lo pueden resolver como dice el manual, ¿no? Que si es dp se multiplica en x, ¿no? Se multiplica en x. Ya saben por qué se multiplica en x, ¿verdad? Mira, ahí está 3 por x, 7 por 144, ese es 3 que está multiplicando, pasa a dividir, ¿no? Acá voy a hacer el otro método, ¿no? Lo que dice el manual dice multiplicamos en x cuando es dp, sería 3 por x igual a 144 por 7. Ese 3 que está multiplicando, perdón, sí, lo que está multiplicando pasa a dividir y al final obtenemos la misma cantidad, 336, ¿no? Es lo mismo. Esta es la primera forma que le estoy enseñando utilizando los signos y esta es la segunda forma, la que dice el manual, ¿no? El manual nos dice que si es dp hay que multiplicar en x, en aspa, correcto, pero en ambos vamos a llegar a la solución. Muy bien, ejemplo número 3, ¿no? Que nos va a servir para explicar lo que es la regla de 3 simple, pero esta vez inversa. Bien, tenemos acá ¿en qué tiempo? Nos dicen en qué tiempo 2 albañiles pueden hacer un muro que un albañil lo hace en 8 horas. Bueno, en este caso, aunque sin la necesidad de repente de apuntar algún dato, lo puedes intuir, lo puedes desarrollar, ¿no? En tu mente, ya más o menos tienes la respuesta. Pero vamos a desarrollar como si usted fuera la primera vez que te tope con este tipo de casos. Bien, seguimos manteniendo el mismo orden. Me refiero a orden, quiere decir que voy a tener acá magnitud 1 y luego magnitud, muy lejos, acá magnitud 2. ¿Qué vamos a apuntar en la magnitud 1? Vamos a ver en qué tiempo. Muy bien, este va a ser tiempo, correcto, el tiempo, vamos a poner acá tiempo. Entonces en la magnitud 1, o sea, todo lo que esté verticalmente debajo de la magnitud 1 solamente va a representar tiempo. Y la magnitud 2, albañiles. Muy bien, vamos a poner acá albañiles. También podemos llamar obreros o trabajadores, ¿verdad? Obreros o trabajadores, pueden poner albañiles también. Todo lo que esté debajo entonces de la magnitud 2 va a representar únicamente a la cantidad de albañiles. Solamente eso. No puedo poner debajo de él
otra magnitud. O sea, no puedo poner dinero, costo, no puedo poner tiempo, no puedo poner velocidad, independientemente del caso, ¿no? De lo que se trate, no debo mezclar verticalmente las magnitudes. Muy bien, primera fila de enunciados. Como les decía en el caso anterior, casi siempre en la primera fila va el enunciado inicial, ¿verdad? Primera fila de enunciados. Dice, ¿en qué tiempo dos albañiles? ¿Dónde va eso acá? Dos albañiles. ¿Y en qué tiempo? No sé. Muy bien. Fíjense cómo en este caso el primer enunciado, la primera fila de enunciados nos abre paso a la magnitud, ¿no? Donde vamos a calcular la incógnita, ¿no? Entonces, no siempre en los ejemplos vamos a ver que primero apuntamos los enunciados y al último apuntamos la incógnita. No, en este caso lo estamos demostrando. Entonces, ¿en qué tiempo? O sea, tiempo magnitud 1. Dos albañiles, ¿no? Pueden hacer una obra, un muro, ¿no? Que un albañil, segunda fila de enunciados. Segunda fila. Dice, un albañil, sería un error poner acá, pues no, un albañil, no. Entonces, ¿dónde va a corresponder ese dato? Ese dato va a corresponder únicamente a la magnitud donde es admitido obreros o albañiles. Es importante mantener el orden. Dice, un albañil lo hace en 8 horas. Tiempo, 8 horas. Muy bien, 8 horas. ¿Ya? Entonces, el tiempo aquí se está midiendo en horas y los trabajadores en número de albañiles. ¿Ya? Muy bien. Ahora vamos a razonar. Es muy importante, ¿eh? Pero tengo que razonar desde los datos que tengo, o sea, desde la segunda fila. Entonces tengo que un albañil hace un muro en 8 horas. Uno solito, uno solo, hace un muro en 8 horas, ¿no? Y te preguntas, si yo pongo otro albañil más, o sea, ya no van a ser uno, van a ser dos, a hacer el mismo trabajo, ¿el tiempo aumentará o va a disminuir? Cuando yo meto más gente a trabajar, obviamente va a tomar menos tiempo en hacer ese trabajo, ¿cierto? Independientemente de lo que se trate. En este caso nos dicen hacer un muro. Entonces, si yo pongo más gente, me va a tomar menos tiempo. Entonces, aumenta la cantidad de albañiles, va a disminuir la cantidad de tiempo que les va a tomar hacer el muro. Uno aumenta, el otro disminuye. Si estamos en el caso de que una magnitud aumenta y la otra disminuye, o viceversa, entonces es un caso de IP, o sea, inversamente proporcional. Y si es inversamente proporcional, voy a enseñar la resolución con los dos métodos, ¿ya? El método de los signos. ¿Dónde está la variable? Ahí está la variable, ¿no? Muy bien. Acá pide un compañero, diré, a ver, el método de las aspas. Cuando es inversamente proporcional, a diferencia de que se hacía en X en el anterior, cuando es inversamente proporcional se multiplica horizontalmente las magnitudes. De tal manera que acá tendríamos 2 por X perdón, igual a 8 por 1. Entonces ese 2 que está multiplicando pasaría a dividir. Por lo tanto, 8 por 1 es 8, ¿verdad? Y 8 entre 2 a 4. ¿Pero qué representa ese 4? 4 horas, ¿sí? Entonces, a esos dos trabajadores les va a tomar hacer 4 horas el mismo muro. Y se cumple la proporcionalidad, ¿verdad? Cuanto más manos de obra ingresemos dentro de una chamba, de un trabajo, pues en menos tiempo se efectuará lógicamente el trabajo, ¿no? Inversamente. Y cuando es inversamente, multiplicamos en aspa. Perdón, directamente, ¿no? Muy bien. Muy bien, acá nos dice en el ejemplo 5, que justamente es el primer ejemplo del manual que trata del tema de regla de 3 compuesta. Dice, ¿qué rendimiento deben de tener 6 obreros que en 16 días trabajando a razón de 9 horas diarias, S9HD, ¿no? Han hecho 21 metros cúbicos, o sea, es 21 elevado a m elevado al cubo, ¿ya? 21 metros cúbicos de una obra cuya dificultad es como 3. Muy bien. Si para hacer 14 metros cúbicos de la misma obra, 5 como dificultad, se empleará 8 obreros de 60% de rendimiento durante 12 días de 8 horas diarias. Bien, primero,
cuando ya observamos en los enunciados más de dos magnitudes, y aquí lo estamos haciendo, entonces ya ustedes pueden deducir que se trata del caso de regla de 3 compuesta. ¿Ya? Cuando ya tenemos más de dos magnitudes, es regla de 3 compuesta. Y acá en este ejemplo se va de frente a lo más complicado, ¿no? Está bien. Y es muy importante que ustedes sigan manteniendo el orden. ¿A qué me refiero con orden? El orden quiere decir de que vamos a poner o escribir del enunciado el valor de las magnitudes, pero representado en columnas, de tal manera que acá en esta primera magnitud, ¿verdad? En esta primera magnitud vamos a llamar esto magnitud 1, esta será magnitud 2, magnitud 3, magnitud 4, magnitud 5 y magnitud 6. Muy bien, ¿por qué ponemos hasta 6? Porque hemos identificado que hay 6 magnitudes. La primera me dice el rendimiento. Muy bien, el rendimiento. Entonces la primera magnitud representa el rendimiento, que en ese caso está en porcentaje. Muy bien. La segunda magnitud me habla de obreros o número de obreros. Entonces todo lo que coloque debajo de la magnitud 2 va a representar número de obreros acá, o también cantidad de trabajadores. En la magnitud 3, el días, número de días. Magnitud 4, horas diarias. En realidad horas diarias es velocidad, ¿no? Horas diarias es velocidad. En la magnitud 5, obra, ¿no? ¿Qué tanto de la obra? Que en este caso está en metros cúbicos. Ojo, está escrito así, ¿verdad? Por ejemplo, está escrito así, 21m3. No, realmente debería ser 21m al cubo, ¿no? Los metros cúbicos es la manera como nosotros medimos el volumen. Si vamos a cavar un pozo, por ejemplo, tienes que saber su capacidad del pozo y se sabe pues en metros cúbicos, ¿no? Por ejemplo, otra unidad de volumen es en litros. Lo que ustedes compran, una gaseosa de tantos litros, realmente el litro es la cantidad de volumen. Otra forma de medir volumen también es centímetros cúbicos, milímetros cúbicos y metros cúbicos. ¿Ok? Metros cúbicos. Muy bien. Y acá una acotación importante. Aquí está forzando que en la primera fila están los enunciados y en la segunda fila está el supuesto. Entonces, ¿cómo así lo ha hecho? Ya que hemos partido del supuesto, ¿no? Miren, ¿qué rendimiento? ¿Qué rendimiento? Desde el primero ya nos ponen rendimiento. Entonces, por más que en el enunciado nos pongan al inicio ¿qué nos piden calcular? Es recomendable siempre que nosotros al momento de reemplazar los datos, siempre los datos que acompañan a la incógnita vayan en la segunda fila. ¿Ya? Siempre vayan en la segunda fila. Y ahí nos están diciendo, ¿no? ¿Qué rendimiento? No sé, ¿qué rendimiento será? X, ¿no? Deben tener 6 obreros, ahí está 6 obreros, ¿no? Que en 16 días, trabajando a razón de 9 horas diarias, ¿no? Han cavado 21 metros cúbicos, ahí está, han hecho la obra, 21 metros cúbicos, ¿no? Y esa chamba tiene una dificultad de grado 3, muy bien, así la han estandarizado, ¿no? Dice, sí, ahí viene el supuesto, ¿no? Sí, para 14 metros cúbicos, ¿dónde apunto eso? Esa es obra, 14 metros cúbicos, de la misma obra, con grado de 5 como dificultad, acá está la dificultad 5, ¿verdad? Se empleará 8 obreros, acá está 8 obreros, que estos mismos, ¿no? Están a un 60% de su rendimiento, durante un tiempo de 12 días, ¿no? A razón de 8 horas diarias. Esos enunciados se han dispuesto ahí. Muy bien. Vamos a aplicar acá el método de los signos, ya que el manual utiliza otro método, ¿ya? Que les puede sonar un poquito más complejo. El método de los signos trata del siguiente. Arriba de la variable siempre colocar el signo más. Recuerden que este signo más o el signo menos que nosotros vamos a poner no es necesariamente el signo del número, sino nos ayudan a la orientación.
Muy bien, entonces la regla nos dice, arriba de la incógnita siempre debe ingresar el signo más. Y luego vamos a analizar magnitud con la magnitud de la incógnita, como si las demás no existieran. ¿Ya? Como si las demás no existieran. Entonces primero voy a analizar y comparar el número de obreros con el rendimiento. Y luego analizaré el número de días con el rendimiento. Y luego las horas diarias con el rendimiento. O sea, cada una de las magnitudes se analizan con la magnitud donde está la incógnita, como si las demás no existieran. ¿Ya? Muy bien, vamos a analizar entonces. Dice acá, 8 obreros, ¿no? Tienen un rendimiento para hacer esa obra del 60%, ¿no? 6 obreros, o sea, menos obreros, para hacer la misma obra, ¿ustedes creen que su rendimiento aumentará o disminuirá? Fíjense ustedes, si a un grupo de ustedes les dicen, si son 5 de ustedes van a hacer esta chambita, ¿no? Y ustedes pues trabajan en la mañana con 60% de su capacidad, porque el resto está medio de sueño, medio de pereza. Y luego al día siguiente les dicen, bajo esas mismas condiciones, ya no van a ser ustedes 5, van a ser menos, 3. Entonces, para hacer la misma cantidad de chamba, casi la misma cantidad de tiempo, obviamente cuanto menos gente tengas, esas personas tienen que aumentar su capacidad, tienen que ponerle más ganas, ¿verdad? Entonces, si disminuye la cantidad de obreros, obviamente va a tener que aumentar su porcentaje de rendimiento, ¿correcto? Entonces, disminuye la cantidad de obreros. Ojo, disminuye la cantidad de obreros. ¿Por qué disminuye? Porque hemos pasado de 8 a 6. Aumenta su rendimiento. Si uno disminuye y el otro aumenta, ¿en qué caso estamos? En caso de IP, ¿correcto? IP, o sea, inversamente proporcional. ¿Sí? Inversamente proporcional. Si es IP, acá abajo ponemos menos, arriba más. Vamos al siguiente. Nos dice 12 para hacer esa obra, ¿no? En 12 días lo hemos hecho a 60% de rendimiento. O sea, miren, nos ha tomado 12 días hacerlo al 60% de su rendimiento. Si voy a trabajar en 16 días, o sea, voy a más tiempo, ¿no? Les doy más tiempo, tómese su tiempito, ¿no? ¿Ustedes creen que van a aumentar o disminuir su rendimiento? Disminuye, ¿verdad? Disminuye, o sea, a más tiempo, pues no tienes que meterle más fuerza, o sea, meterle más ganas, ¿no? O más rapidez, no. Eso que le estoy llamando ganas, esfuerzo, rendimiento, actitud, lo podemos considerar como rendimiento, ¿verdad? Cuanto más tiempo tengas, pues vas a tener que bajar un poquito el rendimiento, ¿no? Para hacer la misma obra. Por lo tanto, si uno aumenta y el otro el otro disminuye, estamos en un caso ¿de qué? De IP, ¿verdad? Muy bien, este también es IP. Ya tenemos 2 IP. Vamos al siguiente. Horas diarias. Trabajando 8 horas diarias, ¿no? Trabajando 8 horas diarias, hemos requerido un 60% de nuestro rendimiento para hacer la obra. Ahora, si le aumentamos, ¿no? Si trabajamos 9 horas diarias, ¿vas a requerir tener la misma capacidad? Pues no, ¿verdad? Porque tienes un poquito más de tiempo, entonces puedes darte el lujo de bajar un poquito tu rendimiento. Entonces, uno aumenta, el otro disminuye. Seguimos en caso de IP. Muy bien. Vamos al siguiente caso, DP. ¿No? ¿Por qué es DP? Vamos a analizarlo. Para hacer 14 metros cúbicos se necesitan que los trabajadores estén al 60% de su capacidad. Esto estoy analizando, ¿eh? Esto miren. Esto de acá. Para hacer 14 metros cúbicos, los trabajadores necesitan el 60% de su capacidad. Ahora, si yo quiero hacer 21 metros cúbicos, o sea, más chamba, ¿no? Van a acabar más obra. Si quiero hacer 21 metros cúbicos, ¿ustedes creen que van a tener que aumentar
o disminuir su rendimiento? Obviamente va a aumentar, ¿verdad? Si yo les doy más obras, más chamba y les pido hacer casi en el mismo tiempo, ustedes tienen que aumentar su rendimiento. Por lo tanto, si uno aumenta y el otro aumenta, estamos en magnitudes directamente proporcionales. Entonces acá estamos en dp, magnitudes directamente proporcionales, dp. Vamos al siguiente. Voy a borrar esto de acá. Muy bien. Ahorita apuntamos los signos, ¿ya? dp también vamos a analizar. Si la dificultad de la chamba es 5, requieren el 60% de su capacidad. Si disminuye la dificultad, si es una tarea más facilita, más papadita, ¿necesitan aumentar su capacidad o disminuirla? Disminuimos, ¿verdad? Claro, menos difícil, menos esfuerzo. Más difícil, más esfuerzo. Entonces, si acá disminuye, acá baja, y acá también tiene que disminuir, estamos en magnitudes dp, ¿verdad? dp. Recuerden que magnitudes dp son aquellos donde si uno aumenta, el otro aumenta. Si uno disminuye, el otro también disminuye. Muy bien. Ya hemos analizado entonces que cuáles son dp y cuáles son ip. Entonces la regla de los signos me dice que arriba de la variable siempre va más. Cuando es ip colocamos menos más. Cuando es ip menos más. Cuando es ip menos más. Cuando es dp es lo contrario, más menos. Cuando es dp más menos. ¿Y cómo calculamos el valor de x? El valor de x es una gran fracción donde en el numerador colocamos todo lo que tiene signo positivo, o sea, todo lo que tiene la cruz. 8, 12, 8, 21, 3. Y debajo todo lo que tiene el signo menos o el negativo. 6, 16, 9, 14 y 5. Y el resto, lo que se trata es de multiplicar y dividir. Y si no tienen una calculadora a la mano, pues obviamente van a tener que reducir. Vamos a reducir, ¿ok? Sacamos mitad de 8 es 4, mitad de 6 es 3, mitad de 4 es 2, mitad de 16 es 8, mitad de 2 es 1, mitad de 8, 4. Muy bien. Seguimos sacando mitad. Mitad de 4 es 2, mitad de 12 es 6, mitad de 2 es 1, mitad de 6 es 3. Tercia, tercia 1, tercia 1. Seguimos sacando mitad. Mitad de 14, 7. Mitad de 8, 4. Ya no podemos sacar mitad. Tercia de 3, 1. Tercia de 9, 3. Tercia 1, ¿verdad? ¿Sí? Tercia 1. Y tercia de... ¿Dónde está? Tercia 21, 7, ¿verdad? ¿Sí? 7. ¿Dónde más podemos sacar mitad? ¿Ven? Séptima, ¿verdad? Séptima 1, séptima 1. Entonces, ¿qué nos queda en el numerador? 1, 1, nos queda 4. Nada más, ¿verdad? Muy bien, ¿qué más? En el denominador que nos queda 5, ¿verdad? 5, excelente. Y nos faltó multiplicar acá, perdón, nos faltó multiplicar acá. Nos faltó multiplicar el 60%, ¿no? 60%. X es igual a quinta 1, quinta de 60 es 12, ¿no? Porque 12 por 5 es 60. Multipliquen 5 por 2, 10. 5 por 5, 6. Muy bien. 12 por 4, 48. Pero el signo porcentaje. Entonces, el rendimiento de esos trabajadores bajo esas circunstancias va a tener que ser de 48%. Este tipo de caso de regla de 3 compuesto se utiliza bastante, o se utilizaba bastante cuando hacíamos
o cuando se hacía planificación en base de una obra, presupuestos, e incluso más adelante ya había programas que tenían el algoritmo para hacer eso, donde los planificadores solamente ya tenían que ingresar los valores y la computadora pues te calculaba la magnitud que querías calcular, ¿no? Si era tiempo, si era rendimiento, si era obras, etcétera. Antes sí se hacía manualmente, pero ahora sí hay que admitir que hay algoritmos matemáticos que y programados en la computadora que ya hacen este trabajo, ¿no? El usuario simplemente se dedica a ingresar el valor de los datos y ya no razona si es de P y P, la computadora lo hace solo. Pero acá estamos interpretando desde cero este caso. Muy bien, acá tenemos entonces del material del libro de trabajo, donde ustedes van a tener una serie de ejercicios propuestos de red de 3 simple y red de 3 compuesto. Los primeros ejercicios son de red de 3 simple, ya sea directo o inverso, y los siguientes son red de 3 compuesto. Como pueden notar acá, voy a hacer una disminución del zoom. Fíjense, los primeros 18 ejercicios son regla de 3 simple, ¿ya? Regla de 3 simple, y los siguientes ejercicios son regla de 3 compuesto. Vamos a empezar con regla de 3 compuesto, ya que es una combinación de los dos y donde pensamos un poquito más, ¿verdad? Vamos a hacerlo. Ahí está. Nos dice el 19, caso 19. 40 carpinteros fabrican 16 puertas en 9 días. Pregunta: ¿cuántos días tardarían 45 carpinteros para hacer 12 puertas iguales? Bien, trabajamos con las mismas premisas, el orden. Vamos a tener acá magnitud 1, magnitud 2. Primera fila, casi siempre va el primer enunciado o los supuestos. Y acá tenemos la suerte que esté al inicio del enunciado. Dice 40 carpinteros. Entonces acá 40 carpinteros. Entonces la magnitud 1 representará carpinteros. O sea, obreros, ¿verdad? Obreros. O trabajadores, si no quiere decir obreros. 40 carpinteros fabrican 16 puertas. La magnitud 2 entonces hablará de puertas. Quiere decir que la magnitud 2 solamente voy a ingresar valores de cantidad de puertas, ¿no? Ahí está. 40 carpinteros fabrican 16 puertas en 9 días. Muy bien, entonces hay otra magnitud 3, que es tiempo, que se está midiendo en días. ¿En cuántos días lo hace? En 9 días. No olvidar entonces, en la magnitud 1, toda la columna 1 habla de carpinteros. Todo lo que está en la columna 2 habla de puertas. Y todo lo que está en la columna 3 habla de tiempo. Muy bien. ¿Ya? Segunda fila, casi siempre va el valor de la incógnita. Pregunta: ¿cuántos días? ¿Cuántos días? No puedo poner acá X. Tengo que colocar X en la magnitud correspondiente. Si me están preguntando cuántos días, entonces debo colocar X en donde está el tiempo. Ahí está. ¿Cuántos días tardarían 45 carpinteros? Aquí debo colocar 45, no acá, ¿no? 45. Siempre en el lugar donde corresponde. ¿Cuántos días tardarán 45 carpinteros para hacer 12 puertas? 12 puertas iguales. Muy bien, ya hemos apuntado los datos. Ahora vamos a razonar si es IP o si es DP, analizando magnitud por magnitud con la incógnita, como si las demás no existieran. Analizamos primero estas magnitudes de acá. Primero esas. Muy bien. Nos dice 40 carpinteros les toma 9 ¿qué? ¿Qué mide esto? ¿Qué mide esto? Eso mide días, ¿verdad? A 40 carpinteros les toma 9 días en hacer esa chamba. A 45 carpinteros, o sea, más carpinteros, les tomará más tiempo o menos tiempo. Entonces, a más trabajadores
menos tiempo, ¿verdad? Cuanto más mano de obra meta en la chamba, menos tiempo va a requerir. Por lo tanto, si uno aumenta, que es el tiempo, perdón, la cantidad de trabajadores, y el otro disminuye, que es la cantidad de tiempo, estamos en magnitud IP. Entonces, esta primerita es IP. Muy bien, ya hemos razonado que es IP. Vamos a la siguiente entonces, vamos a la siguiente. Ahora vamos a analizar la otra magnitud. Perdón, ya le borré. Vamos a analizar puertas, o sea, la obra con número de tiempo. Para hacer 16 puertas nos ha tomado 9 días. Para hacer 12 puertas, o sea, menos puertas, nos tomará más tiempo o menos tiempo. Obviamente, a menos cantidad de obra, menos tiempo nos va a tomar. Disminuye uno, disminuye lo otro. Si uno disminuye y el otro también disminuye, es un caso de DP, directamente proporcional. Muy bien. Y hemos entonces razonado qué magnitudes son DP, qué magnitudes son IP. Si hubiera más, seguimos analizando uno con otro. Ahora vamos a acomodar los signos. Siempre arriba de la incógnita va X. Si es IP, que habíamos dicho, abajo menos, arriba más. Si es DP, que habíamos dicho, abajo más, arriba menos. Profe, ¿para qué nos sirven esas crucecitas, esos símbolos? No nos sirven para sumar y restar, nos sirven para ubicar dónde va a estar. Los que tienen cruz van arriba, 40, 12 y 9. Los que tienen el signo menos van abajo, 45, 16. Muy bien, y acá reducimos lo que podamos reducir. Podemos reducir mitad de 40 es 20, mitad de 16, 8. Mitad de 8 es 4, mitad de 20 es 5. Perdón, mitad de 20 es 10. Mitad de 4 es 2, mitad de 10 es 5. Mitad de 2, 1, mitad de 2 es 6. Ya no podemos extraer mitad, pero sí podemos extraer tercia. Tercia de 45 es 15. 5 por 3, 15. 3 por 1, 3 menos 4. Y tercia de 6 es 2, porque 2 por 3 es 6. Podemos seguir calculando tercia. Tercia de 15 es 5, porque 5 por 3 es 15, ¿no? Y tercia de 9 es 3. Muy bien. Ya no puedo seguir sacando tercia, vamos a quinta. Quinta de 5, 1, quinta de 5, 1. Por lo tanto, X, ¿qué nos queda? Vamos a apuntar. En el numerador nos queda 2 por 3. Y en el denominador no nos queda más que 1. Entonces 2 por 3, 6. Por lo tanto, 6 es el resultado. Pero 6, ¿qué? ¿Qué estamos calculando? 6 es la magnitud que representa en este caso el tiempo, ¿no? 6, ¿qué? ¿En qué estamos calculando el tiempo ahí? ¿En horas? No, en días. Entonces nos tomará 6 días.